Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra de nuestras ediciones de Arte y más. Yo soy Miguel Gallardo y estoy con nuestra amiga, compañera, productora. Daniela Jauregui, muchísimas gracias, Miguel. Estamos siempre pues preparando estos programas para ustedes. Es nuestra plataforma de Somos Playa, esto es Arte y más. Y bueno, pues tenemos mucho que hablar del arte y la cultura. Hoy tenemos un súper invitadazo que está aquí con nosotros, Jerónimo Avilés Holguín. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ya desde la vez que estuvimos, tenemos nuestra revista de Somos Playa. Cuando quieran revisar alguna de las entrevistas que hemos hecho, es una revista digital, somosplayadelcarmen.com. Y bueno, pues hemos entrevistado, te entrevistamos hace ya un tiempo y pues ya extrañábamos un poquito que nos hablaras de lo que actualmente estás haciendo. Él es espeleólogo, además pues es documentalista, es buzo pues profesional en su tiempo que tiene de investigación y muchas otras cosas que nos irás contando. Para abrir un poquito el tema, no sé si quieras decir algo, Daniel, antes de la entrevista. Bueno, pues solamente que estoy bien contenta de que cada vez estas entrevistas se van haciendo más variadas en cuanto a nuestros entrevistados. Es la primera vez que tenemos en el programa a una personalidad dentro del mundo de la espeleología y la investigación. Para mí es un honor realmente que podamos contar con un personaje como usted el día de hoy, porque tenemos pues muchísimas preguntas. La verdad, personalmente, a mí me interesa mucho el tema de la espeleología, todo lo que ha sucedido aquí en Playa del Carmen. Creo que es uno de los temas que se tiene que tomar mucho más en serio, más en cuenta, más abierto y más en consideración dentro de los temas primordiales que hablar en cuanto a cultura. Sí, este programa es un programa cultural que no solamente se dedica a enfocarse a las artes o a las disciplinas artísticas, sino la cultura general de lo que es un destino como Playa del Carmen tan complejo. Entonces, contentísima de que tengamos esta bella entrevista, esta bella charla el día de hoy. Y bueno, pues comenzamos, Miguel. Muchas gracias. Pues empecemos un poquito, hay tantos temas como decía Daniela, pero pues empecemos un poquito para ilustrar a nuestro público, quien no sabe de qué estamos hablando o con quién estamos hablando, que nos hables un poquito de quién es la señora de las Palmas, ¿no? Yo recuerdo algunas veces en mi revista que decía es una señora que trabaja ahí en la 20, ¿no? Que vende tortas y eso, ¿no? Haciendo como una idea. ¿Podrías platicarnos cómo descubrieron estos, digamos, espacios, bueno, no espacios, no, sino estos antecedentes importantes que ustedes descubrieron para dar esta pauta, que no es solo para México ni Quintana Roo, sino para el mundo? Sí, gracias. Bueno, pues en el 2024 la señora Las Palmas cumple 20 años de que se le colecta de un cenote en Tulum. Yo tuve el privilegio de ser el colector. Y la señora Las Palmas es un nombre que se le asigna a una osamenta o unos restos óseos de un individuo femenino que muere entre los 40 y 50 años y se encuentra en un cenote en Tulum y es de una gran antigüedad y se sabe que tiene una gran antigüedad por varios factores. El principal es que se encuentra o se descubre en los 90, pero el lugar en donde se descubre es una cueva que está completamente inundada en la actualidad, pero que estuvo seca hace mínimo 8.000 años. Entonces, la señora Las Palmas es un humano de un grupo desconocido a hasta que se descubren estas evidencias y tienen una antigüedad muy importante. Es un grupo que se llama precerámicos, que como dice su nombre, preceden a la tecnología de la cerámica, como lo tienen todos los pueblos originarios de América, ¿no? Llámese mayas, incas, aztecas, etcétera, ya son civilizaciones cerámicas, pueblos cerámicas, culturas que ya manejaban esa tecnología. Entonces son grupos humanos muy antiguos de una época que se llama el final del Pleistoceno, el final de la era del hielo,
y hasta la fecha van 10 individuos de esa época, 10.000 años antes de los mayas. Ella es O la señora de sea, las Palmas y fue muy, o es muy conocida en Quintana Roo porque en su momento fue incluida en los libros de educación pública de tercer grado de primaria aquí en Quintana Roo, en el libro que se llama La entidad en donde vivo. Entonces, si fuéramos en tercer grado de primaria de aquí de Quintana Roo, sabríamos muy bien de lo que estamos hablando. Sí, eso es a grandes rasgos la señora de las Palmas. Hay muchos otros datos también. es importante saber, ¿no? Que siempre ha habido esa confusión, digo, se le da esta fecha, por ejemplo, los mayas, su llegada a los mayas a Quintana Roo, más o menos por el 2300, digamos, por el preclásico, y ella es como más antigua, entonces nos habla de sociedades que ya estuvieron antes de los mayas, de estas civilizaciones, y que nos dan un antecedente importante para la historia, ¿no? De quiénes pudieron haber llegado. ¿Cuál es tu teoría en ese sentido? ¿No? Muchos hablan de que cruzaron por el estrecho de Bering, que tienen una similitud con los chinos o de Asia, ¿no? Que se quedaron unos en Canadá, otros aquí, otros con los incas en el Perú. ¿Qué podrías darnos tú de historia en cuestión científica o histórica, antropológica, de qué se sabe hasta ahora? Ay, pues es un tema súper interesante y hay varios tipos de evidencias. Tal es la evidencia fósil o el registro fósil, se trata de restos óseos. Eh, y los restos óseos más antiguos humanos en el continente americano tienen antigüedades de entre 13.800, más de 13.000 años. Y son muy pocos los individuos, son muy pocos los ejemplares. Uno de ellos está aquí en Quintana Roo, o por lo menos dos o tres si somos más incluyentes. Wow. Y aquí lo importante es que son grupos humanos muy poco conocidos y solo se conocen sus restos óseos y en algunos casos sus herramientas y también en casos menos conocidos o menos publicados o es evidencia más difícil de detectar, las marcas de corte de estas herramientas o actividad indirecta. Entonces, esa es una evidencia, los restos óseos que tienen una antigüedad de 13.000 años. Estas son antigüedades aceptadas por la comunidad científica. Y hay otra evidencia que es la arqueológica, que es pues, las herramientas o bien los restos que no necesariamente son los restos óseos, sino como Monteverde en Chile, que tiene antigüedades de hasta 13.000 o más, que nada más está la evidencia del campamento, no hay restos óseos humanos. Y hay otra evidencia muy interesante que se llama impronta o ignofósiles, que son huellas humanas que se fecharon de entre 21 y 23.000 años de antigüedad. Wow. Y es un estudio reciente en White Sands, Estados Unidos, en un parque nacional. Y está la evidencia genética también, que está muy interesante, en donde ya es comprobado que los grupos humanos originarios de todo el continente dan origen, o perdón, los primeros habitantes de lo que llamamos el continente de América son los ancestros de todos los grupos indígenas actuales, Mm. menos de los esquimales, porque los esquimales llegan por último, o perdón, llegan más recientemente y ahí se quedan en donde están actualmente. Y es un tema ya aceptado por cuestiones genéticas, ya se sabe muy bien que todos los grupos originarios de América son también descendientes de estos primeros grupos que ingresaron a través de lo que hoy llamamos Estrecho de Bering, pero que en ese entonces se llama o se le llama Beringia, y son grupos de Asia. Y por eso también las similitudes entre grupos originarios de Asia con grupos originarios no solamente de América, sino de otras partes, por ejemplo, eh, Tailandia o Filipinas o Claro. los pueblos de Hawái. Todos estos pueblos compartimos ancestros
junto con los grupos originarios de América. Y esto ya se sabe, o sea, ya no es, claro que siempre habrá debate y saldrán nuevas evidencias, pero ya no es una hipótesis, ya es una teoría. Y en el lenguaje científico, una teoría no es algo que se piense, sino que es algo que ya se ha comprobado. Correcto. Oye, se mencionó mucho a Naya y Ajá. por el nombre que parecía con Maya. ¿Qué nos puedas hablar de ella? Bueno, pues Naya es uno de los 10 individuos precerámicos de aquí de Quintana Roo que se han encontrado en cuevas inundadas, ahí en Tulum, en un área bien pequeñita de Tulum. Naya se Era una... encuentra, sí, es otro individuo femenino. Ahorita, si mal no recuerdo, van 5 y 5, y es una de las jovencitas, y es un caso muy interesante porque el sitio en donde se le encuentra, eh, pues es, aparte de espectacular y muy bonito. Naya se le encuentra en un contexto también paleontológico, en donde hay varios ejemplares de distintas especies, incluso extintas hoy en día, ahí Mm, mismo en ese contexto, porque es una trampa natural o wow, una trampa mortal también, como se le llama en otros casos. Y no es el único caso, hay otros casos en el mundo en donde la fauna principalmente se desbarranca o se cae y ya no puede salir. En muchos casos la caída los mata, en otros simplemente mueren ahí pues son minas eh, en cuestión ósea. Para alguien, para la gente de huesos como nosotros, son minas es oro molido porque es mucha, mucha información. claro. Daniel, Sí, bueno, ¿cuál es el proceso? Me gustaría saber, ustedes cuando tienen algún descubrimiento, pues sí, encuentran un hallazgo de esta magnitud, ¿cuál sería el procedimiento para la conservación de pues sí, de estas piezas encontradas, ¿no? Hay muchas Ujú. teorías por ahí, también dicen que, por ejemplo, en cuestión de sitios arqueológicos, te cuesta más caro descubrir una pirámide que dejarla tapada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en este caso en la paleontología? Bueno, eso de que es más, nada más parece, para contestar ese comentario de que es más caro descubrir una pirámide que dejarla en el olvido. Por eso la arqueología es una actividad de Estado, por eso el Estado es el que se tiene que encargar, porque son unas inversiones enormes de dinero. La ciencia es muy cara Claro, y la evidencia arqueológica es muy, o es escasa, digamos, aunque México está súper repletísimo de evidencia, no es tanta si la comparamos con la evidencia, por ejemplo, paleontológica, que patear la roca y es un fósil, ¿no? Bueno, aquí en Quintana Roo, si vas a un sitio arqueológico, igual pateas tepalcates o fragmentos de cerámica. Así de abundante es el registro arqueológico aquí en México. Pero, pues volviendo al comentario, es importantísimo que cuando se descubra algo, yo trabajo con buzos de cuevas. Entonces, el mensaje aquí importante es que cuando se descubra algo se tiene que reportar o se debería de reportar, porque reportándolo todos aprendemos, por lo menos en un inicio, al personal que se le reporta. Y, y la obligación del científico es estudiar, investigar y resolver y luego publicar los resultados para que toda la sociedad se eduque. Y esa es la función del investigador. Ahora, en evidencia arqueológica, los encargados de investigar son todo el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o INAH. claro. Y cada estado tiene su centro INAH. Entonces, si uno se encuentra evidencia arqueológica en Quintana Roo, pues se reporta al centro INAH Quintana Roo, y así en todo México. Sí, lo más importante es no tocar, fotografiar y ya reportar. Muchas veces, en el caso del buceo en cuevas, pues un arqueólogo de Lina quizás se tarde o nunca vaya a ir a ese lugar porque pues hacen falta recursos no solamente en el INAH, sino en muchas instancias del gobierno, especialmente cuando tiene que ver educación e investigación. Claro. Entonces no es que en el INAH haya un equipo esperando aquí, como estoy yo sentado, con el teléfono y todo el equipo listo para ir a atender cualquier llamado que haya, cualquier hallazgo. Pues eso no, ojalá sí fuese, pero no lo es. Entonces, como buzos de cuevas, que a nosotros nos toca esa parte,
nuestro aporte a la sociedad es descubrir, es decir, si se descubre, pues se registra y se reporta. Y si tiene la importancia como el sitio de Naya, por ejemplo, entonces va a ir un equipo interdisciplinario, no solamente de Lina, sino de otras instituciones, y se va a estudiar y se va a publicar y todos nos vamos a enterar. Y eso es el círculo completo, ¿no? Del descubrimiento, la investigación, los resultados, y luego la publicación científica, y luego la publicación a nivel divulgación, etcétera, y las entrevistas y las conferencias, todo esto que Increíble. nos ayuda a saber más, a Claro. educarnos, saber para dónde vamos, porque el que no sabe su pasado no sabe para dónde va. Y aquí lo que hemos aprendido es que sí, nos podemos extinguir, es decir, los grupos humanos que estaban, de pronto su huella desaparece, son los precerámicos, y hay una Etapa. laguna arqueológica entre los precerámicos y los mayas de varios miles de años. O sea, no hay nada de evidencia entre el grupo de Naya y la señora de los Palmas, que es entre 13.000 y 9.000 años, y pum, de pronto los mayas hace 2.000 años, Wow. antes Oye, de nuestra era. y yendo un poco más al tiempo actual, todo este protocolo que nos hablas que es sensacional para descubrimiento, ¿qué se ha hecho ahora con todas estas cuestiones que se han encontrado en Quintana Roo, que está lleno de toda esta riqueza cultural, de todo este antepasado? ¿Que se ha seguido estos protocolos para cuidar todas las piezas que se encontraron ahora con el Tren Maya, con todo eso? ¿Ha habido los investigadores encargados de ello o cómo ha funcionado este proceso? Ay, pues gracias por preguntar, porque traigo muy, muy orgulloso mi gorra del proyecto Promesa que me han invitado a participar hace poco en el sitio arqueológico de Tulum. Y pues estos proyectos promesas pues son a partir del Tren Maya. Entonces en Tulum y en otros sitios, pero yo te puedo hablar de mi experiencia, es que hubo una gran inversión, entonces se pudo investigar en Tulum. Hacía 50 años que no se excavaba Tulum. Y no solo eso, sino que también están construyendo un museo de sitio y otros senderos que conectan a unas playas muy bonitas y un campamento de investigadores. Y cuando digo campamento, a lo mejor nos imaginamos dónde poner las casas de campaña y unas hamacas. No, no, esto es instalaciones formales, profesionales, fantásticas. Y bueno, esa es la parte que me tocó ver que están haciendo. Y a mí se me invitó a participar y ayudar en la identificación de restos óseos animales arqueológicos que se encontraron en una cueva ahí dentro de la zona arqueológica de Tulum, dentro de los estudios del Proyecto Promesa. Y fue muy grato, me invitó el arqueólogo Reyes del Museo Arqueológico Maya de Lina de Cancún, y ahí estuvimos participando y fue pues increíble, increíble participar en actividades dirigidas al patrimonio cultural de México, en este caso en un sitio tan, tan importante y tan famoso como el de Tulum o el recinto amurallado de Tulum. Y salieron, los hallazgos ahí fueron fabulosos, se encontraron un montón de entierros humanos, varios individuos. Esto ya se ha publicado en videos en el INAH, pero también muchas especies animales, tiburones, tortugas, muchas aves, peces, corales, cangrejos, erizos, cocodrilos, y también mamíferos como perritos, tlacuaches, murciélagos, y que ahorita me acuerde. Qué Pues, muy, muy maravilla. bonito, una cueva muy, muy bonita, increíble, 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 sí. Y Y eso es un contexto, obviamente, maya, que claro, no es tan antiguo como los precerámicos, que tienen más de 10.000 años. claro. Pero lo interesante de esta cueva de Tulum es que, de acuerdo a los arqueólogos encargados de este proyecto, es previo a lo que conocemos como Tulum. O sea, son los fundadores o
los antecesores de lo que es actualmente Tulum. Entonces está muy, muy interesante. Todavía no se saben fechamientos exactos, etcétera, pero conforme vayan publicándose, nos iremos emocionando cada vez más. Oye, y disculpa la pregunta, ¿qué fue lo que encontraron aquí en Playa del Carmen? Me imagino que en esta zona también encontraron varias cosas, ¿no? Sí, pero a mí no me tocó trabajar en esas En esta zona. prospecciones. Sí, Ajá, un equipo de arqueología subacuática y bueno, varios equipos, ¿verdad? Obviamente. claro, Así que de esos hallazgos no estoy muy enterado, salvo lo que han publicado en los videos que nos han ido mostrando poco a poco. claro. Todas esas piezas me supongo, bueno, en este caso me parece maravilloso lo que están haciendo en Tulum, o sea, el proyecto que estás comentando me parece extraordinario. También el hecho de que las piezas puedan ser exhibidas dentro de un museo, etcétera, me Ujú. parece maravilloso. Y bueno, de alguna manera, bueno, con toda la cantidad de especies que acabas de mencionar y con toda pues sí, toda la riqueza que me imagino que se ha descubierto, ¿qué pasa con todas esas piezas que no se pueden albergar en pues sí, en una institución como un museo? ¿Se van a un almacén, se van a otros museos, se distribuyen en otras ciudades o qué es lo que sucede con estas piezas? Sí, el INAH tiene sus recintos tanto de exhibición en sus museos, así como bodegas en sus museos y bodegas en sus centros regionales. Ahí es donde se resguardan los materiales, sí. Y cuando es de mucha importancia, son así que se van a exhibir, por ejemplo, entonces ya se van a otros lugares como lo es el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México Claro, que, claro. que entras a las webs, por ejemplo, la osteoteca del Museo Nacional de Antropología es una locura del lugar porque es pues una bodega muy alta y es como entrar a imagínense un supermercado con unas de estos que son como bodegas, pero son cajas y cada caja es un individuo esqueletizado de algún sitio arqueológico de Wow. algún lugar del país. Lleno, lleno, lleno de evidencia, increíble, increíble. Qué belleza. Y todo está perfectamente enumerado y cada una de las cajas dice perfectamente INA, etcétera, etcétera, de dónde viene, qué es. Increíble. Entonces, todos estos materiales, por eso este instituto es tan importante, porque México es muy rico en todo este acervo arqueológico, todo el patrimonio cultural arqueológico de México es ahí donde se resguarda. Y se ha denominado como este Museo de Antropología como los mejores del mundo en cuanto a historia, ¿no? Por todo lo que tiene tan grande. Y lo puedo decir un poco, ¿no? Mi hermana es doctora en antropología, Patricia Gallardo, y trabaja ahí por años. Y pues cada que voy me enseña, o sea, no terminas, ¿no? No te quedas en un lugar y en otro. Y es pues un lugar histórico. Regresando al tema, se hablaba mucho, se especulaba, o no lo sé cómo decirlo, que se perdieron muchísimas piezas, miles cuando se hizo esto del Tren Maya, ¿no? Nunca supimos cantidades, pero se especulaba que eran cientos, miles. ¿Tú tienes alguna relación de piezas que se encontraron o se perdieron? No, no, para nada. Yo me informo pues cuando habla el director del INA al público y presenta los videos del proyecto del Tren Maya, pero más allá no sé, salvo en el sitio donde me invitaron a trabajar. Eh, pero antes de que se me olvide del Museo Nacional de Antropología, quiero darles una noticia o hacer el comentario que la aproximación de la Señora de las Palmas, o la reconstrucción que llamamos muchas veces, eh, estuvo exhibida en el Museo Nacional de Antropología en una exposición muy importante que se llamó La Grandeza de México. Y tuve la oportunidad de visitar el museo cuando estaba en exhibición y fue muy, muy importante para mí, fue muy emotivo ver a la Señora de las Palmas ahí exhibida en el Museo Nacional de Antropología. Wow, qué Sí. belleza. Sí, lo creo, pues tú te ves que te emociona tanto esto, o sea, tu trabajo, que lo disfrutas porque como que tienes un amor a lo que haces, ¿no? A esto. ¿Qué parecería hacer algo así en Playa del Carmen? Imagínate de tener un antecedente hablando del museo que se está
planeando. El Wow, sería proyecto, fabuloso. Ya hemos entregado un guión de un museo anteriormente, hace algunos años, esperando pues que se implementara, ¿verdad? En este futuro museo. Ojalá algún día se inaugure un museo histórico y pues, obviamente que trate toda la parte arqueológica de la civilización maya, pero también en especial este capítulo de la prehistoria, y se llama prehistoria porque no se conoce nada escrito de estos grupos humanos, solo se conocen sus restos óseos y algunas evidencias muy, muy sutiles de su actividad, eh, que se hable este tema, porque no está expuesto aquí en Quintana Roo. No hay un museo en donde se aprenda de Naya, de la Señora de las Palmas, del Hombre del Templo, de Chanjol uno 2 y 3, hay Palmas uno 2 y 3, etcétera, etcétera, de estos 10 personajes. Y aparte vienen más, entonces pues hay que dejar espacio para el 11 12 13 14 15 no sé cuántos alcancemos a ver durante nuestro tiempo de vida, que los buzos de cuevas se pongan las pilas, que se pongan a explorar, a descubrir y a reportar, y que los arqueólogos se pongan las pilas y se pongan a publicarlos, ¿no? Bueno, obviamente a estudiarlos y después publicarlos científicamente para que toda la sociedad nos eduquemos. claro. Em, Híjole, es que suena como un sueño todo lo que estás comentando aquí, un sueño para los playenses también en algún momento poder contar con un museo de esas cualidades. En este sentido, bueno, el proyecto Promesa me puedo imaginar que fue un proyecto entre iniciativa privada y el gobierno del estado. ¿O fue un proyecto que se presentó por parte de un grupo espeleológico financiado por el INA? ¿O cómo se pudo dar este proyecto? Es un proyecto que deriva del Tren Maya Ujú. y en en estaciones del Tren Maya, en donde hay sitios arqueológicos, se desarrolló este proyecto Promesa. Sí. Y si había ya un museo, pues se mejoró, y si no, pues se construyó uno y se excavó es decir, hubo inyección de De recursos recursos. para mejorar, ampliar, investigar estos sitios que están en la ruta del Tren Maya. Y No, por pues ¿Qué ejemplo, pod- en el increíble. caso del proyecto Promesa de Tulum, nuestra parte ya terminó, ya se acabó la excavación arqueológica. Ahora Mm, están en otras fases la parte de investigación. Y no he vuelto, pero iban a pasos agigantados construyendo el museo de sitio, los nuevos accesos, abrieron o ampliaron, mejor dicho, la zona arqueológica, entonces ya se puede visitar la zona que se denomina Nauyacas, entonces hay otro par de estructuras muy bonitas viendo al mar, o sea, increíble el lugar, increíble, increíble, increíble. ¿Qué se ha encontrado actualmente? Algo que también tenga como, que deje como una evidencia, no hablando de la Señora de las Palmas, pero algo que tú puedas decirnos que actualmente ustedes encontraron y que nos dé un punto de vista en la historia. Oh, sí, hay muchas noticias. Una muy interesante es, por ejemplo, que detectamos eh, evidencia de las herramientas de los humanos antiguos en el esqueleto de un perezoso gigante extinto de Puerto Morelos, de un cenote que se llama Zapote. Se explora ese cenote en 2010, Vicente Fito lo explora y descubre este fósil y ve los huesos tan grandes que piensa que es de una vaca. mm. Bucea otra vez y ya ve las puntas de los dedos, son unas garras gigantes, ya se da cuenta que no es una vaca. Y el caso es que resulta ser este fósil un perezoso desconocido para la ciencia. Entonces se forma el equipo, me lleva a verlo, lo registramos y se reporta obviamente y se estudia y resulta ser, bueno, Pulsar tiene 10.500 años y resulta ser un género y especie nuevos de perezoso extinto, es decir, una especie que no se conocía. Entonces se le nombra Xibalba onyx oviceps, quiere decir la gran garra del inframundo con cabeza de huevo, y se publica
cráneo, mandíbula y huesecillo auditivo que le detectamos y ya muy bien. Posteriormente se continúan los estudios y se detecta en el esqueleto postcraneal, es decir, del cráneo para abajo, eh, huellas de corte o marcas de corte por utensilio. Desconocemos qué tipo de utensilio, pudo haber sido lítico o roca, o bien un fragmento de algún molusco, algo que dejó huella, que estaban utilizando probablemente para cortar la carne. Y entonces es una huella indirecta de actividad humana en un fósil de perezoso extinto o perezoso gigante que había aquí durante la época de los precerámicos, que eran cazadores-recolectores nómadas. Entonces es una noticia muy interesante porque ya podemos ver a los precerámicos no solo ahí en Tulum, pero ya podemos verlos también aquí o al norte de Playa del Carmen, que es Puerto Morelos, ahí en la ruta de los cenotes, específicamente en el área del Zapote. Wow. Ay, Dios, es que me quedo con un mundo de información, es bellísimo, bellísimo. Toda esta información se tendría que, sí, definitivamente se tienen que potenciar este tipo de proyectos, se tiene que formalizar mucho más la inversión dentro de la ciencia, la investigación, no sé cómo decirlo, pero toda esta información tiene que estar pues a la vista del público justamente como bien lo dice, para conocer nuestro pasado, saber en dónde estamos parados, yo creo que sería como que uno de los puntos claves también para reforzar el amor por nuestra tierra, el amor, el sentido de pertenencia por un lugar tan valioso como es la Riviera Maya. Digamos que no solamente es un lugar de sol, mar Caribe y fiestas nocturnas como nos lo han planteado en Playa del Carmen o en algunas otras zonas, ¿no? Yo creo que es bien Ujú. importante que la parte histórica, la parte documental de todos nuestros asentamientos desde esa época hasta los últimos hallazgos y que los tenemos aquí a la mano, porque no tenemos que irnos a otros países para descubrirlo. Yo creo que México tiene una riqueza maravillosa en cuanto a historia, no solamente de México, sino de la humanidad, ¿no? Son Ujú. hallazgos que aportan pues una cantidad importantísima de información a la historia de la humanidad, con lo cual, qué labor tan grande, qué maravilla poder tener esta plática. Yo creo que tendremos que tener muchísimas pláticas más. Vamos a establecer, pues sí, alguna línea de acción, porque justamente lo que no habíamos comentado, estamos avanzando en el tema del museo de la ciudad aquí en Playa del Carmen, quiero decirlo personalmente. Hay muy buenas expectativas de que ese museo se haga una realidad y definitivamente una de las partes primordiales que se tiene que impulsar es la parte de la historia, ¿no? Y creo que sería un buen inicio comenzar con esta parte histórica, con descubrimientos, hallazgos, recuperación de piezas arqueológicas, recuperación de vestigios, paleontológicos, etcétera. Entonces, pues claro que seguro que estaremos en contacto y en comunicación muy seguido. Ah, excelente. Y Playa tiene también noticias tanto arqueológicas como paleontológicas. Muy interesante porque conforme avanza la exploración subterránea, tanto en cuevas secas como en inundadas, pues se van encontrando diferentes evidencias. Claro. Oye, cuéntanos un poco, tú has sido documentalista, qué estás haciendo actualmente, independientemente de tu trabajo, digamos, normal, que también eres buzo profesional, qué has hecho en cuestión de esos trabajos de documentales y eso, que los puedan ver la gente que quisiera? Sí, ay, gracias por preguntar porque justo trabajamos con un equipo de grabación para una serie que se llama, ay, me acabo de olvidar cómo se llama la serie, pero está en una plataforma que se llama Curiosity Streams. Ok. eh, y fue acerca de los insectos, toda la evolución de este grupo. Y a nosotros nos tocó
grabar en una cueva que también exploramos, grabar a un crustáceo que se llama remipedio, que tiene la forma de un 100 pies, hagan de cuenta un 100 pies, pero como de 5 centímetros de longitud y completamente albino. Como viven en cuevas subacuáticas, pues son ciegos, albinos y desarrollan otros sentidos, o desarrollan más otros sentidos como detectar vibraciones sonoras o vibraciones en el agua, etcétera. Y se llama remipedio y es muy basal evolutivamente, es decir, en el árbol genealógico de los artrópodos, que es donde están los insectos, el remipedio está abajo, o sea, ya había remipedios y todavía no existían los insectos. Entonces, o representantes del grupo de los remipedios, no este que vive en Playa del Carmen y en Tulum. Entonces, fuimos a grabar a la cueva crustácea, que también nombramos a la cueva porque hay una gran cantidad de crustáceos, no solamente remipedios, y está en el municipio de Solidaridad, o sea, es de Playa del Carmen. Y Mm, y es la cueva en donde más remipedios hay en el mundo. wow, La hemos nombrado crustácea, la cueva de los 1000 remipedios. Usualmente un remipedio, si tiene uno suerte y buen ojo, ve uno en un buceo de cuevas. Y, y wow. Bueno, pues en esta cueva entras y hay no decenas ni cientos, sino miles de remipedios por todos lados. Es así una locura. wow. Sí, entonces fuimos a grabar a los remipedios de crustácea y sí, ahí están en el documental, al principio del documental porque son los ancestros. No, no me hagan caso, en alguna parte de la serie está la parte de la cueva subacuática que es en donde participamos. Oye, ¿cómo has sentido, digamos, esta necesidad del playense de saber de su historia, de todos estos descubrimientos? Porque te he visto que vas a las escuelas, ¿no? Y con los jóvenes, ¿cómo sientes esa curiosidad por los jóvenes? ¿La tienen o dicen, bueno, pues sí, hay alguien ahí ya, ¿no? O sea, no sé cómo sea esa empatía con esa parte histórica. Pues mira, los jóvenes y estudiantes es la parte humana más interesada en todo esto. Y en cuanto sus condiciones sean más favorables para que cuando les vayamos a platicar no tengan distracciones y tengan menos calor y etcétera, etcétera, más atención ponen y más se prenden al respecto y puedes ver en sus rostros cómo se van llenando espacios en su mente que estaban huecos. Bueno, pues qué interesante toda la plática que acabamos de tener. Es importantísimo el tema en el que estamos ahorita recapitulando sobre la importancia que tiene dar a conocer toda esta información a los jóvenes, cómo los jóvenes absorben toda esta información, cómo se encuentran, bueno, cómo ellos empiezan a descubrir estos mundos tan mágicos que nos han metido muchas veces en películas de ciencia ficción, etcétera, y descubrir que es una realidad que está dentro de nuestra tierra, dentro de nuestro lugar físico, espacio físico, llamémoslo hogar, llamémoslo ciudad, llamémoslo como sea. Tenemos este tipo de descubrimientos y que los jóvenes empiecen a también involucrarse en la importancia de la protección de estos sitios, pues de estos sitios tan maravillosos como son las cuevas, por ejemplo, como son los cenotes, ¿no? Que hay una labor, bueno, conozco al grupo de cenotes urbanos, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, que está trabajando en la redignificación de las cuevas, ¿no? Que es uno de los temas más importantes por todo el crecimiento de la población que ha habido en los últimos 15 años, la gente que tiene desconocimiento absoluto pues sí, de la manera en la que se están contaminando estos cenotes por falta de servicios, por falta de drenajes, por falta de educación y por falta de conciencia de toda la riqueza que hay en estas cuevas y de todo lo que pues sí, de todo el legado histórico que estamos borrando por muchas veces por inconsciencia. Así que qué importante, pues sí, difundir este conocimiento, poder mostrarlo a nuestras generaciones futuras y también generar este sentido de pertenencia de nuestra tierra a través de estas historias mágicas que no son mágicas, pero que nos llevan a estos mundos fantásticos de antaño
y que nos hacen sentir que somos parte de esta historia, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. No, pues gracias. Entonces, solamente si quieres contarnos un poquito más cómo sentiste a estos jóvenes en estas cuestiones y qué se necesita para inyectarles más esta información. Pues es una parte fabulosa de mi trabajo, es la divulgación al público en general. Y qué mejor que ir a escuelas públicas, en donde los chavos están súper receptivos a estas historias nuevas, locales, originales del lugar y pues tan antiguas y tan poco conocidas porque prendes la tele y no vas a encontrar nada al respecto, ¿no? Entonces tenemos que nosotros empujar la divulgación a través de charlas en escuelas. Vamos a comunidades también apartadas de la zona turística, de todo este bullicio, y también compartimos la información que se genera cuando se visitan las cuevas de las localidades, por ejemplo, con nuestro grupo espeleológico Ajao, eso es lo que hacemos. Y de eso se trata, que todos nos eduquemos, que todos estos hallazgos se traduzcan en publicaciones, que se presenten en congresos y que después se hagan libros de texto para las primarias y que incluyan estos datos y todo el mundo aprende fabuloso. Y luego nosotros vamos a las escuelas y platicamos, proyectamos los videos de cuando se descubrió, de cuando se colectó, etcétera. Y pues es una parte muy, muy importante porque le da sentido a todo lo que hacemos como exploradores, como científicos y como divulgadores, porque no se tiene que ser ni científico ni explorador para divulgar esta información. No se tiene que tener interés y el amor por el apego al lugar en donde vives y que te dio esta tierra, y pues es regresarle a través de su gente. Y tener ese arraigo que es importante. Algo que te gustaría decirnos para como concluir, ¿no?, esta entrevista, que seguro vamos a hablar más, como dice Daniela, porque hay tantos temas, podríamos embarcar un tema, todo un programa, pero bueno, Sí. algo que quieras compartir o invitar a la gente, exhortar, no sé. Pues hablando de arraigo, aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán, tenemos las raíces más profundas en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestra especie. Tenemos los primeros pobladores de la zona, pues tienen fechamientos de radiocarbono 14 antiquísimos, de más de 13,000 años. Entonces hay que sentirnos muy orgullosos de tener este tipo de raíces profundas aquí en Quintana Roo, y que es gracias a la colaboración entre buzos de cuevas con científicos que logramos traer estas historias y poder hablar de la Señora de las Palmas cuando era un montón de huesos en una cueva que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Estuvieron así 10,000 años. Pues muchísimas gracias a Jerónimo Avilés Holguín, investigador, documentalista, de todo un poco, buzo profesional, espeleólogo y muy reconocido en nuestro lugar donde habitamos, Playa del Carmen. Es un placer haber estado contigo y esperamos vernos muy pronto por acá. Muchas gracias por la invitación. Nada más para todos los que no me conozcan, soy paleontólogo del Museo del Desierto, trabajo para el Museo del Desierto y soy espeleólogo subacuático para el grupo espeleológico Ajao. ¿En Maravilla. dónde te pueden encontrar, en alguna red que quieras compartir? Claro, con mucho gusto. En el Facebook estoy como Jerónimo Avilés Holguín Segovia, y igualmente en Instagram y en YouTube. También pueden ver en el grupo Ajao, en el YouTube, todas mis conferencias, o bueno, algunas de mis conferencias. Y en las redes de los planetarios, de la red de planetarios, ahí está, por ejemplo, la conferencia de Ixchel y otras más. Excelente. Muchísimas gracias, Daniela. No, pues que me encantaría estar presente en alguna conferencia, me encantaría escuchar alguna conferencia. ¿Alguna conferencia en puerta aquí en Playa del Carmen? Espero que muy pronto. Acabamos de dar una en Cancún, al aniversario 11 del planetario, que se llamó Grupos Premayas y Fauna en la Antigüedad. Genial, genial. Pues esperemos que nos llegue aquí también. Sí, muy pronto, eso espero. Aviso. Muchas Seguro. gracias. Pues un Muchísimas abrazo, gracias. muchas gracias. Esto es, Gracias. esto es Arte y más. Muchísimas Muy gracias, bien. Miguel. Muchísimas Daniela. gracias por acompañarnos en esta hermosa plática y estamos
muy pronto con más noticias. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.